Iniciando nuestro recorrido por las distintas facultades de nuestra casa de estudios, llegamos a la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia, que cuenta con 3 escuelas profesionales. Y hoy hemos venido a visitar una de las facultades más importantes y antiguas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Se trata de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia, que está ubicada en la ciudad universitaria. Visitaremos sus laboratorios y las escuelas profesionales. Y hemos llegado a los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia, que alberga a 3 escuelas profesionales: la Escuela de Ingeniería Química, la Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias y la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. Y ahora vamos a visitar un importante laboratorio. Es el Laboratorio de Procesos Agroindustriales de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Acompáñenme. Toda institución que aspira a cumplir una obra de dimensión histórica tiene el ineludible deber de subsistir, porque una labor fecunda y de huella positiva solo se logra a través del quehacer prolongado, y esto es mucho más cierto cuando se trata de una institución universitaria cuya misión es formar generaciones constantemente renovadas. Uno de los laboratorios importantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial es el Laboratorio de Procesos Agroindustriales, y nos encontramos nosotros con el ingeniero Joaquín Hernández García, quien justamente está con los alumnos para realizar uno de los procesos agroindustriales. En esta oportunidad, ingeniero, ¿qué nos va a presentar? Bien, hoy día tenemos la práctica de elaboración de leche condensada. Estos últimos días ha habido problemas con respecto a lo que significa el contenido de la leche, pero hoy día, vuelvo a decir, vamos a trabajar la leche condensada, que es un recurso de acá de Ayacucho y que podemos darle el uso necesario prevaleciendo todos sus componentes. Bien, mire, nosotros lo primero que tenemos que ver es que los insumos estén de acuerdo a la norma técnica: una leche descremada, una leche en polvo que sea entera, no descremada. Luego los envases que deben ser, en este caso, de color blanco para las leches condensadas cuando llevan fruta. El ingeniero agroindustrial es el profesional capacitado para resolver problemas relacionados con la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, para obtener materia prima de calidad, así como la aplicación concreta de los procedimientos científicos y tecnológicos en su industrialización a partir de recursos naturales, regionales y o nacionales para el desarrollo de la sociedad. Tienen que dar también su veredicto. Así es, este es el que ha sido procesada en el Laboratorio de Procesos Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería Química, Escuela de Agroindustrial de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, localidad San Cristóbal.